Hay una crueldad única en ver cómo la gente que se supone que es tu familia trata tu existencia, como un simple despido corporativo. Eran exactamente las 7:14 p.m. de un domingo asfixiantemente silencioso. Yo estaba en la cocina, vertiendo agua hirviendo en una taza de té de manzanilla, tratando de ignorar el pesado y crítico silencio que se había instalado en nuestro apartamento durante los últimos 3 días. En la sala, mi esposo, Mark Vance, miraba intensamente su teléfono, con el rostro bañado por la fría luz azul de la pantalla. De repente, mi teléfono vibró sobre la encimera de la cocina, un zumbido mecánico que cortó la tranquilidad. En ese mismo microsegundo, el teléfono de Mark también vibró. Lo tomé. Era una notificación de un chat grupal familiar llamado El Círculo Íntimo Vance, un chat del que me habían expulsado abruptamente 48 horas antes. Pero este mensaje no me fue enviado directamente, era un recibo automatizado reenviado a mi bandeja de entrada personal por un servidor familiar anónimo. Era una captura de pantalla de una encuesta digital alojada en un panel privado de la familia. El título de la encuesta, escrito en una tipografía elegante, decía: resolución formal. Debería excluirse permanentemente a Chloe de todos los futuros eventos de la familia Vance. Galas corporativas y propiedades privadas debido a una continua desalineación cultural. Exromo. Debajo de la pregunta había 2 casillas: aprobar y rechazar. El recuento final se mostraba en números negritas de color carmesí. Aprobar, vedarla. 7. Rechazar, mantenerla. 0. Se me cortó la respiración. El agua de la tetera se desbordó, quemándome el pulgar, pero ni siquiera sentí el calor. Mis manos se congelaron. 7 votos. Toda la familia inmediata se había sentado, había abierto una aplicación y había decidido democráticamente exiliarme de sus vidas como si fuera un equipo defectuoso. Caminé lentamente hacia la sala, sosteniendo mi teléfono frente a mí como si fuera munición real. Mark no levantó la vista, mantuvo los ojos pegados a su pantalla, apretando la mandíbula con tanta fuerza que podía escuchar el crujir de sus dientes. Mark, susurré con voz temblorosa pero aguda, mírame. Él levantó lentamente la cabeza. No había ira en sus ojos. No había sorpresa. Solo había un alivio patético y cobarde. Sabía exactamente lo que había en mi pantalla. Chloe, por favor no hagas una escena, dijo con voz plana, completamente desprovista de la calidez que solía tener cuando nos conocimos. Mi madre sintió que era la única forma de restaurar el orden. Has sido una fuerza destructiva desde la cena. 7-0. La familia ha hablado. Tuve que alinearme con ellos por el bien de mi herencia y la estructura corporativa. Son solo negocios. ¿Son solo negocios? Repetí, sintiendo la palabra como veneno en mi lengua. Tú también votaste no, Mark. Eres mi esposo. Juraste protegerme. Y te sentaste allí y presionaste un botón para descartarme. Él se levantó, ajustando su reloj, negándose a mantener la mirada. Si votar para que te vayas por unos meses mantiene feliz a mi madre y asegura mi puesto en tu Industrias Vance, entonces sí, voté no. Necesitas un baño de realidad, Chloe. Esa noche, mientras empacaba una maleta pequeña y me mudaba a mi estudio de diseño digital en el centro, pensé que mi corazón se había destrozado por completo. Pensé que ese era el punto más bajo de mi vida. Lo que no sabía era que exactamente 7 días después, esa misma encuesta digital se convertiría en la soga con la que la familia Vance se colgaría a sí misma. Para entender realmente cómo una familia llega al nivel de psicopatía requerido para votar la expulsión de una nuera, hay que entender las piezas de ajedrez en el tablero de Eleanor Vance. Primero, está Eleanor Vance, la matriarca indiscutible. Es una mujer cuya piel parece porcelana cara y cuyo corazón funciona como una calculadora. No ve seres humanos, ve activos y pasivos. Para Eleanor, Industrias Vance, un enorme imperio de bienes raíces comerciales de millones de dólares, es su religión, y ella es su suma sacerdotisa. Luego está el trío de oro, sus hijos. Julian Vance, el hermano mayor, es un hombre consumido por la ambición pero maldito con la mediocridad. Está desesperado por heredar la silla de director ejecutivo, pero carece de la columna vertebral para tomar decisiones reales. Está casado con Beatrice Vance, una mujer nacida en cuna de oro que trata la jerarquía social como un deporte de sangre. Beatrice me odió desde el primer día, porque yo no venía de una familia con pedigrí. Era una diseñadora gráfica hecha a sí misma, que construyó su negocio desde una computadora portátil en una habitación alquilada. La hermana menor es Serafina Vance, una influencer de 23 años cuyo lujoso estilo de vida, sus autos deportivos, su ático, sus bolsos de diseñador, está financiado completamente por la aprobación de Eleanor. Serafina no tiene una opinión a menos que su madre se la escriba primero. Luego están los perros fieles de la familia, la tía Clara y el tío Thomas, la generación mayor que depende de los dividendos trimestrales de Industrias Vance para mantener sus enormes propiedades.
Votarían a favor de deportar a sus propios hijos si Eleanor lo exigiera para proteger su flujo de efectivo. Y finalmente, estaba Mark, mi esposo. El hombre que solía mirarme como si yo fuera su mundo entero, ahora reducido a un títere que colgaba de los dedos cuidados de Eleanor. La excusa que usaron para echarme fue el incidente en la cena de ascenso de Julian una semana antes. Fue un evento de gala en un restaurante de 5 estrellas. Beatriz se había pasado toda la noche lanzando indirectas pasivo-agresivas sobre mi origen, mi trabajo, e incluso el modesto vestido que había comprado con mi propio dinero bien ganado. «Es tan curioso cómo trabajas de forma independiente, Chloe», había sonreído Beatriz de forma burlona, agitando su vino caro. «Pero las verdaderas mujeres Vance entienden que no trabajamos por propinas. Gestionamos legados. Su presencia aquí siempre se siente un poco económica». La mesa se rió suavemente. Julián se rió entre dientes. Serafina sonrió mirando su teléfono. Mark solo miró hacia abajo a su plato, fingiendo que no escuchaba que su esposa estaba siendo degradada públicamente. Había llegado a mi límite. Dejé el tenedor, miré directamente a Beatriz al otro lado de la mesa, y hablé con una calma absoluta y cristalina. «Beatriz, es una tragedia absoluta que la vasta riqueza de tu familia no haya podido comprarte. Ni siquiera una educación básica en modales humanos. Mi vida económica se construyó sobre el talento, no sobre la herencia. Intenta construir algo desde cero antes de volver a abrir la boca». El silencio que siguió fue sofocante. El rostro de Beatriz se puso de un rojo intenso y feo. Julián se levantó, golpeando la mesa con la mano. Eleanor no gritó, simplemente levantó los ojos, me miró con un odio frío y calculador, y susurró: «Has cruzado una línea, Chloe. Un parásito no insulta al anfitrión». 3 días después, se creó la encuesta. 4 días después, fui vetada. Exactamente 7 días después de ese brutal mensaje de texto, llegó la noche de la gala del 50º aniversario de la familia Vance. Esta era la joya de la corona de su calendario social, un evento mediático masivo de alto perfil, organizado en la histórica mansión Grand Oaks en el centro de la ciudad. Más de 500 personas de la élite de la ciudad asistieron, políticos, celebridades e inversores multimillonarios. Mark se había ido al apartamento temprano por la tarde, vistiendo su esmoquín hecho a medida de Tom Ford, luciendo como un caparazón vacío de hombre. No me había llamado en una semana. No había preguntado dónde me estaba quedando. Me había borrado por completo para complacer a su madre. Pasé esa tarde de domingo encerrada dentro de mi oscuro estudio de diseño en el centro, trabajando bajo el brillo severo de mis monitores duales, intentando adormecer el dolor emocional con interminables diseños de clientes. Afuera, se había desatado una violenta tormenta de verano. La lluvia golpeaba las ventanas de vidrio como puñados de grava, y los truenos hacían temblar los cimientos del edificio. A las 9:30 p.m., mi teléfono sonó. No era Mark, era un número privado y encriptado. Respondí, esperando a un cliente. En su lugar, una voz frenética y sin aliento llegó apresurada a través del altavoz. Era el doctor Charles Harris. El doctor Harris era un abogado corporativo legendario en la ciudad, un hombre mayor de inmensa integridad que había sido un amigo cercano de mi difunto padre, Harold. Yo había diseñado el cambio de imagen corporativa para su prestigioso bufete de abogados el año anterior, y él siempre me había cuidado de forma protectora. «Chloe, gracias a Dios que respondes», gritó el doctor Harris sobre el sonido fuerte y amortiguado de la música de jazz y el tintineo de las copas de fondo. Estaba llamando desde el interior de la gala Vance. «Doctor Harris, ¿qué pasa? ¿Por qué suena tan asustado?» «Chloe, escúchame con mucha atención», dijo, bajando la voz a un susurro urgente. «Eleanor y Julian están a punto de cometer el error catastrófico de sus vidas. Justo ahora, en la mesa VIP del escenario principal, se preparan para firmar una fusión comercial multimillonaria con una firma de capital de riesgo llamada Vanguard Holdings. Le están presumiendo a toda la sala que este trato duplicará el patrimonio neto de Industrias Vance de la noche a la mañana. Fruncí el ceño, apoyándome en la silla de mi escritorio. «Doctor Harris, con todo respeto, no me importa. La familia Vance votó la semana pasada para expulsarme de sus vidas. Si quieren firmar un acuerdo comercial, déjelos. No es de mi incumbencia». «No, Chloe, no lo entiendes», siseó el doctor Harris, y la urgencia de su voz me provocó un escalofrío repentino por la espalda. «El socio director principal de Vanguard Holdings es un hombre llamado Gideon Cross». El name me golpeó como un impacto físico. Gideon Cross, connotado depredador corporativo que se especializaba en encontrar familias de la élite, arrogantes, ofrecerles préstamos enormes y engañosos, y luego utilizar lagunas legales, hiperespecíficas para despojarlas por completo de sus activos, y llevarlas a la quiebra en cuestión de semanas. «Eleanor está tan cegada por la codicia y su propio orgullo que no leyó la letra pequeña», explicó el doctor Harris rápidamente.
Julián puso toda la escritura y los derechos de la tierra de la sede corporativa de Vance y su histórica propiedad familiar como garantía para esta fusión. Pero Vanguard Holdings ha insertado una cláusula de embargo inmediato basada en una antigua ley de zonificación municipal de la década de 1980. Intenté advertir a Eleanor hace 10 minutos en su mesa, pero hizo que sus guardias de reales seguridad me escoltaran fuera, porque pensó que estaba intentando insultar su inteligencia empresarial. ¿Pero qué tiene que ver eso conmigo?, pregunté, sintiendo que mi corazón comenzaba a acelerarse. Chloe, ¿quién crees que escribió esa ley original de zonificación municipal de la década de 1980? Preguntó el doctor Aris. Me quedé helada. Mi padre, Harold. Sí, el doctor. Aris golpeó su mano contra una pared desde su lado. Tu difunto padre era el director de la Comisión de Planificación de la ciudad en 1982. Sabía que Gideon Cross era un depredador incluso en ese entonces. Tu padre construyó secretamente un mandamiento de veto de límite sucesorio, en esa ley exacta de zonificación. Significa que la cláusula de zonificación que Gideon está usando, es legalmente inválida por completo si el heredero consanguíneo directo de Harold, que eres tú, presenta un veto formal de límite ante la ciudad. Si Eleanor firma ese contrato esta noche sin tu firma de renuncia, Gideon Cross embarga legalmente todas sus propiedades a la medianoche de hoy, y los Vance quedarán completamente en la quiebra, sin hogar, y arruinados para mañana por la mañana. Gideon Cross lo sabe. Está contando con el hecho de que estás distanciada de la familia para que no intervengas. La habitación pareció inclinarse. La misma familia que se había reunido alrededor de una encuesta digital para desecharme como basura estaba en ese momento al borde de la aniquilación financiera absoluta. Y yo era la única persona en la tierra que sostenía el escudo para salvarlos. No lo pensé. No lo planeé. El instinto se apoderó de mí. Tomé mis llaves, me puse una gabardina negra y salí corriendo de mi estudio hacia la lluvia, torrencial y cegadora. El trayecto por el centro fue una pesadilla. Las calles estaban inundadas y los relámpagos iluminaban el cielo con rayas irregulares de color púrpura y blanco. Mi mente me gritaba: ¿por qué haces esto, Chloe? ¿Por qué te importa si lo pierden todo? Te desecharon. Pero en el fondo, sabía que no se trataba de salvar a Eleanor o a Julian. Se trataba de enfrentar a los monstruos que intentaron destruir mi valor y mirarlos directamente a los ojos. Cuando me detuve ante las grandes puertas de la mansión Grand Oaks, la entrada estaba flanqueada por limusinas negras y autos de lujo. Subí corriendo los amplios escalones de mármol, completamente empapada, con el agua escurriendo de mi cabello y mi abrigo. En las pesadas puertas dobles de roble estaba Marcus, un guardia de seguridad joven y de hombros anchos que sostenía una tableta digital. Cuando intenté pasar junto a él, se interpuso en mi camino, con el rostro tenso por la incomodidad. Señora, lo siento, no puedo dejarla entrar, dijo Marcus, mirando su tableta. La señora Eleanor Vance actualizó explícitamente el protocolo de seguridad hace 3 días. Su nombre, Chloe Vance, ha sido colocado en una lista roja de exclusión. Tengo órdenes estrictas de hacer que la arresten por invasión de propiedad si intenta ingresar. Me acerqué a él, con la lluvia cayendo del techo detrás de mí, fijando mis ojos en los suyos con una intensidad que lo hizo parpadear. Marcus, dije con una voz mortalmente tranquila, firme y vibrando con una autoridad que no sabía que poseía. Dentro de ese salón de baile, Eleanor Vance está a punto de firmar un documento que liquidará Industrias Vance para la medianoche. Si esa empresa quiebra esta noche, el cheque que escribieron para pagar este lugar, este equipo de seguridad, y tu salario mañana por la mañana rebotará hacia el olvido. Puedes dejarme pasar por esas puertas ahora mismo, o puedes explicarle a tu supervisor mañana por qué ayudaste a los Vance a quedar en la quiebra. Elige sabiamente. Marcus me miró fijamente con la boca ligeramente abierta. Vio la absoluta convicción en mis ojos, miró su tableta y lentamente dio un paso atrás. Estiró la mano y tiró del pesado picaporte de latón, abriendo la puerta. Ve, susurró. Pasé junto a él, entrando al gran vestíbulo. El calor de la calefacción interior me golpeó, pero me sentía completamente entumecida. Dejé caer mi gabardina mojada sobre una silla, revelando un mono negro simple y elegante debajo. Me acomodé el cabello húmedo, cuadré los hombros y caminé directamente hacia el salón de baile principal. El salón de baile era un mar de diamantes relucientes, esmokines caros y champán fluyendo. Cientos de personas reían y hablaban mientras una orquesta en vivo tocaba una melodía de jazz, lenta y elegante. Pero en el extremo opuesto de la sala, en el nivel VIP elevado, la mesa de la familia Vance estaba rodeada por un pequeño grupo de fotógrafos y ejecutivos. Caminé por el gran pasillo central alfombrado. Mis botas producían un sonido distintivo y pesado contra el suelo. A medida que me acercaba a la sección VIP, las personas de las mesas circundantes comenzaron a notarme. Los susurros comenzaron instantáneamente, extendiéndose por la multitud como la pólvora. ¿Es esa la esposa de Mark?,
Pensé que estaba vetada. Mira su cabello, está empapada. ¿Qué está haciendo aquí? En la mesa principal, Eleanor Vance estaba sentada en el centro como una monarca medieval. A su derecha estaba Julian, sosteniendo una pesada pluma fuente de oro, con el rostro encendido por la emoción arrogante. A su izquierda estaba Beatriz, sonriendo y señalando un gran documento que descansaba sobre el mantel de lino blanco. Serafina estaba filmando el momento en su teléfono para una historia en vivo. La tía Clara y el tío Thomas aplaudían como focas entrenadas. Y de pie directamente frente a ellos, apoyado sobre la mesa con una sonrisa que parecía la de un tiburón que huele sangre en el agua, estaba Gideon Cross. Vestía un traje gris marengo impecable, con ojos oscuros y vacíos, observando cómo la mano de Julian se cernía sobre la línea de firma. Mark estaba de pie un poco detrás de la silla de su madre, luciendo incómodo pero permaneciendo completamente en silencio. Llegué a la base de la plataforma VIP y subí los escalones. Julian, deja la pluma. Mi voz resonó en toda la sección VIP, lo suficientemente aguda y autoritaria como para cortar la música de la orquesta. Toda la mesa Vance se congeló. Beatriz ahogó un grito, dejando caer su copa de champán, y el líquido se derramó por el suelo. Serafina dejó caer su teléfono. Julian parpadeó confundido, deteniendo su mano a una escasa pulgada del papel. Eleanor giró lentamente la cabeza. Cuando sus ojos aterrizaron en mí, su rostro se contorsionó en una expresión de puro y absoluto veneno. Se levantó tan rápido que su silla raspó ruidosamente contra el suelo. «Chloe», siseó Eleanor, con la voz temblando de rabia. «¿Cómo te atreves a mostrar tu rostro aquí? Seguridad. Que alguien saque a esta chica patética de mi vista inmediatamente. Es una intrusa. Fue expulsada de esta familia por votación». Beatriz se burló, dando un paso adelante. «Te estás dejando en ridículo, Chloe. Mírate, pareces una rata ahogada. ¿Viniste aquí a rogarle a Mark que vuelva contigo? Estás vetada. Ya no eres nada para esta familia». Mark finalmente dio un paso adelante, con el rostro pálido. «Chloe, por favor, vete a casa. Estás arruinando la noche más importante de nuestras vidas. Mi madre nunca te perdonará por esto». No miré a Eleanor. No miré a Beatriz. Ni siquiera desperdicié una sola mirada en la patética excusa de hombre con el que me había casado. En su lugar, pasé de largo junto a ellos, me acerqué a la mesa y miré directamente a los ojos fríos y calculadores de Gideon Cross. «Gideon», dije, con mi voz increíblemente tranquila, resonando en todo el silencioso nivel. «Si Julián firma esa página, presentaré el mandamiento de veto del límite sucesorio de 1982 ante el registro civil mañana por la mañana a las 9:00 m. En punto». La sonrisa engreída y triunfante en el rostro de Gideon Cross desapareció instantáneamente. Todo su cuerpo se puso completamente rígido. El color se drenó de su piel tan rápido que pareció un fantasma. «¿Qué acabas de decir?», susurró Gideon, con su voz repentinamente despojada de toda su arrogancia corporativa. «Escuchaste bien», respondí, apoyándome sobre la mesa, presionando las palmas de mis manos abiertas sobre el mantel blanco. «Mi padre era Harold Crawford. Soy su única heredera legal y biológica. Sé exactamente qué laguna legal pusiste en la sección 4B de ese contrato de garantía. ¿Crees que vas a embargar la sede de Vance a la medianoche basándote en la antigua ley de zonificación? Pero bajo el acuerdo original de mi padre, poseo el derecho absoluto de veto de límite. Si presento ese mandamiento mañana, tu contrato se convierte en un trozo de basura inútil, tu capital queda legalmente congelado y mantendré a Vanguard Holdings atrapada en litigios durante los próximos 15 años. Aléjate de la mesa, Gideon». Gideon Cross me miró fijamente, con los ojos abiertos por una mezcla de sorpresa y puro pánico. Miró el contrato. Luego me miró a mí, dándose cuenta con absoluta certeza de que su trampa multimillonaria acababa de ser completamente desmantelada por una mujer a la que sus objetivos habían desechado. Sin decir una sola palabra a Eleanor, sin darle una mirada a Julian, Gideon Cross estiró la mano, arrebató violentamente el contrato de la mesa, lo dobló y giró sobre sus talones. «El trato está muerto», murmuró con frialdad a sus asistentes mientras se alejaba. «Retírense. Ahora». En 10 segundos, todo el equipo ejecutivo de Vanguard Holdings había huido del salón de baile, dejando a la familia Vance de pie allí en un silencio atónito y horroroso. El silencio en la mesa VIP era ensordecedor. Los cientos de invitados en el salón de baile miraban, susurrando, intentando armar las piezas de lo que acababa de suceder. El doctor, Charles Harris, subió los escalones, mirando a Eleanor con una expresión de profunda lástima y disgusto. «Ella acaba de salvar tu imperio entero, Eleanor», dijo el doctor Harris con la fuerza suficiente para que las mesas circundantes escucharan. Gideon Cross era un verdugo corporativo. Si Julian hubiera firmado ese papel, Industrias Vance habría pertenecido a Vanguard Holdings para la medianoche. Habrían quedado arruinados. Y ni siquiera dejaste pasar por la puerta principal a la mujer que te salvó.
El rostro de Eleanor Vance se tornó de un tono gris feo y descompuesto. La feroz e intocable matriarca de repente lucía increíblemente vieja, pequeña y completamente derrotada. Miró a Julian, que estaba temblando, al comprender finalmente que su incompetencia casi destruye a su familia. Miró a Beatriz, que de repente se había quedado callada, con su sonrisa arrogante borrada por completo de su rostro. Eleanor giró lentamente sus ojos hacia mí. Sus labios temblaron. Por primera vez en su vida, no tenía ninguna ventaja. No tenía poder. Abrió la boca, con la voz quebrada mientras intentaba articular palabras. Chloe. No lo sabíamos, susurró Eleanor, extendiendo una mano cuidada hacia mí. Quizás fuimos demasiado apresurados con nuestras decisiones familiares. Por favor, siéntate. Acompáñanos en la mesa. Permítenos servirte una copa de champán. Eres una Vance. Después de todo. Mark dio un paso adelante con entusiasmo, con una sonrisa desesperada y patética apareciendo en su rostro. Estiró la mano para tomar la mía. Chloe, linda, gracias a Dios. Sabía que nos apoyarías. Sabía que me amabas. Olvidémonos de la encuesta. Sí, vuelve a casa esta noche. Vamos a arreglar esto. Observé su mano acercándose a la mía, y en ese momento, no sentí absolutamente nada. Nada de ira, nada de tristeza, ningún afecto residual. Solo una claridad profunda y hermosa. Di un paso atrás, retirando mi mano antes de que pudiera tocarme. Metí la mano en mi bolsillo, saqué mi teléfono y desbloqueé la pantalla. Abrí el correo electrónico anónimo, y mostré la imagen de la encuesta digital. La imagen de los 7 votos no. La imagen de la traición de mi esposo. Dejé el teléfono boca arriba sobre el mantel de lino blanco, justo donde el contrato depredador había estado asentado segundos antes. Mírala, Eleanor, dijo suavemente, con mi voz cortando sus expresiones desesperadas como una navaja. Mírala, Mark. Todos miraron la pantalla. 7-0, dije, con una sonrisa dibujándose en las esquinas de mis labios. Una sonrisa genuina y libre. Organizaron una votación para expulsarme de sus eventos familiares. Organizaron una votación para decidir mi valor dentro de su círculo. Bueno, estoy aquí esta noche para darles mi resultado final. Miré a Eleanor, luego a Julian, luego a Beatriz y, finalmente, clavé mis ojos en Mark. No necesitan volver a preocuparse por vetarme nunca más, dije, sintiendo el peso de 4 años, de intentar complacerlos levantarse finalmente de mis hombros. Porque desde este preciso segundo en adelante, ninguno de ustedes existe para mí. No son mi familia. Solo son un grupo de personas en la quiebra que casi lo pierden todo porque eran demasiado arrogantes para darse cuenta de quién los estaba sosteniendo en realidad. Que tengan un hermoso aniversario, Vance. Les di la espalda. Mark pronunció mi nombre, con la voz quebrada por la desesperación, gritando en el salón de baile. Chloe, por favor, detente. Chloe, no me detuve. No me di la vuelta. Caminé por el pasillo central, con la cabeza en alto, pasando de largo entre los susurros de la élite de la ciudad. Empujé las pesadas puertas de roble hacia la lluvia fresca y limpia. El aire se sentía increíblemente puro. La tormenta ya no se sentía violenta, se sentía como una purificación. Estaba completamente sola, pero por primera vez en toda mi vida, me sentía absolutamente imparable. A veces, las personas que exigen tu lealtad absoluta e condicional son las mismas que te venderán por el precio de su propio y frágil orgullo. Y a veces, casi perderlo todo es lo único que finalmente te muestra que manos nunca te estuvieron sosteniendo realmente desde el principio. Tu valor nunca es un proceso democrático. Nunca está sujeto a la votación de personas que ni siquiera saben cómo valorarse a sí mismas. Si esta historia te conmovió, si te hizo sentir el frío aguijonazo de la traición familiar y el poder puro y hermoso de finalmente alejarse de las personas que te dan por sentada, por favor suscríbete a este canal. Cada semana, te traemos historias reales y crudas de supervivencia emocional, secretos corporativos ocultos, dramas familiares y el tipo de fuerza humana que no llega a las primeras planas, pero que absolutamente debería. Presiona ese botón de suscripción ahora mismo, activa tus notificaciones y forma parte de una comunidad que sabe que la verdadera lealtad se define por las acciones, no por los contratos o los lazos de sangre. Tu presencia aquí importa. Tu historia importa. Y recuerda, nunca dejes que nadie vote sobre tu valor. Gracias por escuchar, y nos vemos en la próxima historia.